En este videopost hablaremos sobre madera y desmontaremos los 5 grandes mitos sobre construir con este material. Y para eso os traigo a María Sánchez Zontín, una arquitecta especializada en la construcción con madera. Hola amigos, yo soy José Iglesias de Control y Gestión de Obras.es. Hoy tengo una invitada muy especial que es María Sánchez Zontín. María Sánchez Zontín es arquitecta. María, mientras estudiaba la carrera, se preguntaba si habría otra forma de construir de forma mucho más responsable ambientalmente y sobre todo de forma que pudiésemos sentir de forma mucho más confortable dentro de las edificaciones. Un día conoció la madera y su vida profesional empezó a girar en torno a ella. Realizó el proyecto fin de carrera sobre madera, hizo montones de cursos y formación y un día decidió cambiar Madrid por Lugo para realizar el máster en Ingeniería de la Madera Estructural. De ahí se quedó a vivir en Santiago, donde reside actualmente. Se certificó como Passive House Designer y ahora compagina su actividad de arquitecta con su actividad como formadora en diferentes cursos sobre madera. Y además posee varios artículos en revistas especializadas y muchas colaboraciones en diferentes blogs del sector. Bueno, entre esos blogs está el mío, no es de los mejores, colabora en blogs más profesionales sobre la materia, pero bueno, y aquí tenemos a María. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la presentación. ¿Todo bien? ¿No mentí nada o dije alguna tontería? No, todo perfecto. La verdad es que muy bien Es cierto presentada, que sí. tú naciste en Madrid, vivías en Madrid, pero te viniste a Galicia por el máster, ¿no? Sí, totalmente. Yo, de hecho, bueno, a ver, me gustaba la madera desde la carrera, desde aproximadamente igual tercera de carrera o así. Y bueno, vi que podía especializarme en construcción con madera. En España solo había en ese momento ese máster, que es el que desarrolla PEMADE en Lugo. Y pues nada, me lié la manta a la cabeza De y para cabeza. Lugo. Sí. Qué bueno, qué bueno. Y después ya te quedaste en Santiago. Sí. Ahí, mi pareja también empezó a trabajar en Santiago y yo a raíz de ahí, pues bueno, empecé a buscar trabajo, empecé a colaborar en un estudio de arquitectura del entorno de Santiago de Compostela Uh-huh. y bueno, estuve un tiempo en el estudio, como un año y medio o así, a la vez que empezaba a desarrollar el blog de Cambium. Uh-huh. Y llegó un momento en el que tuve que decidir y al final, bueno, aposté por desarrollar Cambium a tope y me centré solo en eso. Y hasta hoy llevo como 4 o 5 años trabajando por mi cuenta íntegramente en Cambium. Genial, genial. Bueno, yo por eso decidí contar contigo cuando quise hacer un post sobre madera, dije, María es la persona adecuada. Aparte nos cruzamos en algún que otro congreso online, como Sí. ponentes, y la verdad es que muy bien. Y bueno, tengo que decir que dije, oye María, me apetece que escribas esto. Vale, perfecto. Ni lo dudó. Ni lo dudó. Sí, nos ha costado más la entrevista que el post casi encajar ahí fecha, Sí, pero nada, aquí estamos. la verdad es que estamos todos súper liados ahora, ¿no? No sabe aquí cómo va a transcurrir todo esto del COVID, de la pandemia y todo esto, pero constructoras, arquitectos, aparejadores, sea por un motivo o por otro, estamos que no damos abasto. Otra cosa es la facturación, ¿no? Eso lo decimos, otra cosa es facturar, pero de trabajo estamos a tope. Sí, Vale, y entonces, con María lo que decidimos hacer fue, como hay muchos perjuicios sobre la madera, pues decimos, pues vamos a coger los 5 grandes mitos malos sobre construir en madera y los vamos a desmontar. Bueno, los va a desmontar ella, ¿vale? Y entonces escribió un precioso post. Y sobre ese post vamos a hacer esta entrevista. Los 5 grandes mitos sobre construir en madera. Evidentemente, yo, aunque no sé mucho de madera, sí que ya sé todos esos perjuicios que hay sobre la madera, los desmonto a mi manera no, a mi manera como puedo, pero dije, bueno, si cuento con una super mega especialista en madera, pues mejor que mejor. María, cuéntame, primero cuéntame, de entradilla, ¿por qué te gusta la madera? ¿Por qué te enamoraste de la madera? Y después los problemas y esos perjuicios que te encuentras con la gente cuando le hablas de madera, ¿vale? Los perjuicios y ya de paso los vamos desmontando uno a uno.
Sí, bueno, a mí la madera me parece un material súper interesante, tanto por las múltiples posibilidades que tiene, tanto en estructuras como en acabados interiores y demás. Y realmente es algo que, o sea, es un material que nos genera buenas sensaciones directamente. O sea, no pasa con otros materiales constructivos como el acero o con el hormigón. Pero sí que es verdad que todos estos mitos de los que has hablado, que hemos comentado en el post, yo también me los encontré en ese primer momento de acercamiento a la madera, ¿no? Yo estaba en la escuela, empecé a plantear mi proyecto de fin de carrera en madera y, claro, yo tenía que exponerlo a un tutor y explicarle por qué, bueno, por qué había decidido que la madera podía ser interesante en ese proyecto. Bueno, realmente era un proyecto en la naturaleza en el que encajaba muy bien, era en la Sierra de Madrid, en Guadarrama, era un centro de interpretación, entonces trabajábamos con maderas locales y demás. Y bueno, vi que realmente se podía utilizar tanto en estructuras como en acabados interiores. Entonces, por esa vía pude justificarlo y además encaja muy bien también con otra parte, ¿no?, de mi trabajo profesional, que es el tema de la eficiencia energética. La madera es un material constructivo, pero que está muy próximo a los materiales aislantes en cuanto a propiedades térmicas. Entonces, realmente incorporarlo en estructuras nos ayuda a reducir puentes térmicos, quizá incluso también podemos reducir el espesor de la construcción, de los muros de construcción cuando trabajamos con madera, si hacemos el mismo muro, por ejemplo, en ladrillo o en hormigón. Entonces, realmente eso es una ventaja también pues de cara a reducir, bueno, a mejorar el ratio superficie construida, superficie útil de las edificaciones. Entonces, yo vi todos estos motivos, a mí también me gusta mucho, bueno, que sea un material que pueda proceder de la naturaleza, que sea reciclable, renovable, más natural, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se mezcla la parte técnica con la parte más, bueno, digamos, de que te gusta, ¿no? De que te gusta ese material directamente. Claro. Oye, pues si te parece, ya que comentas eso, pues podemos empezar con el primer mito. Ya que hablas de un material reciclable, Vale. de bosques y todo esto, primer mito, cortar árboles es malo. Sí, totalmente. Esa es la primera pregunta que te hacen. De hecho, dices, bueno, sí, tú te gustará mucho la madera, te gusta mucho el monte, pero estás cortando árboles, sí. Pero es que realmente, bueno, aquí hay varias cosas, ¿vale? Nosotros la madera que utilizamos siempre procede de bosques gestionados de forma responsable. O sea, hay un ingeniero de montes detrás que está gestionando esos montes para que ese recurso nunca se acabe. O sea, tú no cortas un monte y lo dejas así. Además, luego hay dos tipos de bosques, digamos, ¿no? Tenemos los bosques que están enfocados a esa producción de madera, de celulosa para el papel y demás, y otros bosques que son más naturales, que lo que hace, digamos que esos bosques, su función es preservar la biodiversidad. Entonces, realmente en el mundo tiene que haber un equilibrio entre esos dos tipos de bosques. De forma que, bueno, la madera que nosotros utilizamos en construcciones procede de los primeros que te había hablado, de los bosques productores. Entonces, ¿cómo sabemos que esa madera viene de esos bosques y no están pues destrozando, por ejemplo, lo que cuentan, ¿no?, el Amazonas, están deforestando las grandes superficies de bosque? Bueno, pues hay una serie de sellos, de certificaciones que tú puedes pedir como prescriptor y lo que te hacen es asegurarte la cadena de custodia de ese producto. O sea, que te garantizan que esas vigas que están llegando a tu obra vienen de un bosque gestionado de cierta forma en la que se preservan todos estos temas de los que te había hablado, ¿no? Entonces, por un lado es eso y por otro, realmente al final, bueno, lo ideal siempre sería trabajar con madera local, ¿no? Al final, al darle un valor a ese monte, a un monte... Lo ideal es que siempre sea cercano, pero bueno, luego ahí entran distintas cosas, ¿no? Realmente estás aportando ese valor al monte. En Galicia vemos que muchas veces pues, el monte se quema, ¿no? Alguna que otra vez. Alguna que otra vez ocurre, ¿no? Ahora, pues bueno, recordamos los incendios de 2017, fue octubre de 2017, que fueron terroríficos, ¿no? Pues si tú das un valor a ese monte, a esa madera del monte, la gente lo va a valorar más, la gente lo va a cuidar y va a aportar riqueza también. Entonces, va a conseguir que
por un lado, pues se aumente esa superficie de bosque y por otro lado, pues que se cuide la que tenemos. Claro, porque aparte está el hecho de que nosotros cortamos, pero se va renovando. En esa renovación van absorbiendo más CO2 y filtrando y purificando y todo eso. Tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que los arbolitos, hablo de árboles en general, los arbolitos van captando CO2, fotosíntesis y todo eso que estudiamos en EGB o en eso, sí. Necesito un poco más mayores que yo, un poco menos. Va haciendo la fotosíntesis, purificando el aire, convirtiendo el CO2 en oxígeno y todo eso. Pero llega un punto que son más mayores, no sé cómo se dice, los arbolitos, y ya no filtran tanto. Entonces, está bien cortarlos, esa madera, si la empleamos en construcción, pues súper bien, y después un nuevo que vuelva a absorber más cantidad de CO2. ¿Puede ser? Sí, eso es. A ver, realmente la ventaja de utilizar madera en las construcciones es que todo ese CO2 que ha absorbido el árbol durante su vida como árbol, claro, como árbol realmente, claro, la acumula dentro del tronco de su madera. O sea, al final, está del orden de que 1 metro cúbico de madera almacena en torno a 1 tonelada de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, ese CO2, ese carbono queda encapsulado en la madera, eso es, y no se libera a menos que pues esa madera se queme, se degrade y demás. Entonces tú lo incorporas en la edificación. Entonces estás trasladando esas ventajas del árbol en pie, ¿no? Es el único material constructivo en el que ocurre esto. Entonces compensas las emisiones que puede tener esa pieza de madera cuando la estás procesando, transportando a la obra y demás. Entonces el balance de carbono de todo el proceso es nulo, por la ventaja de que esa madera, cuando es árbol, pues va almacenando CO2 dentro, en su interior. ¿Qué pasa si la comparas con otro material constructivo? Por ejemplo, una viga de acero. Pues la viga de acero ha requerido grandes cantidades de energía y ha emitido grandes cantidades de carbono a la atmósfera y al final el balance de carbono pues, es mucho peor en comparación con la madera. Y bueno, en cuanto a lo que comentabas de los árboles, que en función de la edad, ¿no?, que tiene el árbol, almacenan más carbono o menos, es cierto. Lo que pasa es que realmente la corta de un árbol, por ejemplo, un pino, al final pues el pie necesita llevar en torno a unos 20, 30, 40 años en pie, o sea, de crecimiento, pero en ese momento todavía está almacenando carbono. O sea, realmente los árboles empiezan a emitir CO2 al final de su vida como árbol. Entonces eso va a ocurrir en bosques más antiguos, ¿no? Bosques más... Bueno, los bosques en los que se... Claro, sí, en los que realmente no son productores, o sea, son más pues para pues, bosques de castaños o de robles, bosques más enfocados a preservar esa biodiversidad, ¿no? Vale, a esa naturaleza, vale. Eso es. Ok, perfecto. Porque aparte, yo siempre tuve hace años, tenía una curiosidad con una sospecha y la solventé en un curso que hice sobre madera. Pero te lo voy a preguntar a ti. Dime. Cuando recibes un email que dice, no imprimas este email porque estás talando tropecientos millones de árboles. Yo decía, vamos a ver, si los árboles provienen de eso, de un bosque sostenible y todo esto, entonces estamos renovando los árboles. Entonces está bien, no por el hecho de imprimir, ¿vale? De imprimir, pero aparte conlleva otras cosas, no solo eso. Y aparte el proceso de fabricación de un folio con el transporte, con las máquinas y todo, es otra cosa, ¿vale? Pero claro, no será tan malo que parece que somos terroristas por coger un folio y una cosa. Si imprimimos sin ton ni son, pero parece que, oye, piénsalo bien. Te hace como el Windows o así, como si vas a estar. ¿Estás seguro que quieres eliminar esto? 47 millones de espíritus de árboles caerán sobre ti si imprimes ese folio. Y lo pregunté a un curso y me dijeron, la verdad es que no.
Es que, claro, no es así. No es así. A ver, hay que ser razonable, obviamente. No te vas a poner a imprimir 200 correos electrónicos. O hay gente que, pues eso, que no está, igual al principio no estaba acostumbrada a leer correos electrónicos en el mail y se los imprimía todos. Hombre, claro, hay que llegar a un, bueno, a un equilibrio. Pero como se nos ha quedado grabado el tema de, uy, estoy usando hojas de papel, madre mía, qué horror, estoy cortando árboles. No es eso realmente. O sea, al final ese papel, esa celulosa, también procede de plantaciones gestionadas de forma responsable. Entonces, ahí hay un equilibrio, eso es. Claro, la cuestión es que el árbol que han cortado con el que acaban de haciendo este folio o esto que sea, se plante otro árbol en su lugar. No es que nos vamos a quedar sin árboles porque se cortan todos y desaparece. Y dice, no, se corta este, se mete otro y vuelve a hacer el proceso. Eso es, y además, bueno, al final los temas de control, de gestión forestal y demás implican más cosas, no solo, no solo plantar un árbol por, o sea, si cortas otro, plantas un árbol, no, realmente hay muchas más cosas, hay metidas temas de control de agua, temas de qué especies se plantan y bueno, al final, en función de la zona, pues están enfocadas a preservar la naturaleza porque al final es un recurso natural, claro. Que nosotros tenemos que preservar. Al final, realmente, el tema de la gestión forestal está un poco, hay mucho mito también alrededor, sí, y realmente al final no pensamos que es un poco lo mismo que si tú vas por la carretera, vas conduciendo y ves pastos en los que hay vacas, ¿no? Pastando. Al final, eso no estaba así al principio. O sea, alguien llegó a cortar esos árboles y ahora esa zona es pasto para que las vacas puedan pastar. Entonces, al final, eso es un cambio que ha hecho el ser humano sobre la naturaleza. Pero, de cierta forma, está un poquito mejor asumido por nosotros de que eso es algo normal. Y realmente no es así. O sea, si tú ves una plantación de pinos o de eucaliptos, ya te choca y dices, bueno, el eucalipto ya está, además hay muchos mitos alrededor de esa especie, pero ya lo ves como algo malo y realmente no es así. O sea, al final eso está dando trabajo a muchísima gente, está aportando riqueza, está consiguiendo que aumente la superficie forestal que hay en España. O sea, si tú empiezas a mirar datos previos de qué superficie forestal había hace 50 años y ahora, ha ido aumentando poco a poco. Entonces, realmente, está un poco ahí el kit de la cuestión. O sea, al final, nosotros tenemos que buscar un material más sostenible para nuestras construcciones y con la madera lo que conseguimos es también aportar esa riqueza, ¿no? Y prolongar la vida de nuestros montes. Está claro que un bosque no puede ser lo equivalente a una fábrica de ladrillos. Quitamos una fábrica de ladrillos y ponemos un bosque que renovamos. O sea, es algo natural, biodiversidad, y a mí me apetece ir a dar un paseo entre los arbolitos y respirar y todo eso. No estar en el medio de una fábrica de ladrillos, entre comillas, ¿no? Pues mira, tengo varias preguntas sobre el eucalipto, pero como este vídeo se va a quedar lo suficientemente largo, vamos a hacer otro. Si estás viendo esto, vale. Si aún no lo grabé, o sea, si aún no lo edité, voy a hacer un vídeo, y si no, ya debe estar la segunda parte de este vídeo, donde vamos a preguntar algunos otros mitos, además de estos 5, algunas otras preguntas que me han hecho suscriptores y que se me han ocurrido a mí. Vale. Mira, el segundo mito, ya que comentaste el tema de los incendios, ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí. El tema de los incendios. Pero la gente parece que no entiende que cuando hay un incendio, arde todo el monte, pero los árboles siguen en pie. Entonces, la mayor parte de la gente se piensa que la madera arde. ¿Por qué? Porque tiene una chimenea de leña y mete troncos y acaba ardiendo. Ya veremos cómo empieza, porque al final acabo poniendo piñas, papeles o las pastillitas estas de no sé qué, pero acaba ardiendo. Sí. Entonces, aún hay gente que se piensa que la madera arde. Y yo fui de los primeros no, pero bueno, yo hice un artículo sobre que la madera no arde. El artículo tiene el visto bueno de María, ¿vale? Sí. Pero cuéntanos el mito. ¿Cuántos millones de veces te han dicho, María, pero si hago una casa de madera,
me va a arder. Como Todas. de leña, o sea, una chimenea de leña. Sí, sí, no, todas. Eso es un recurrente total. O sea, siempre que... Además, incluso cuando viene un cliente que quiere hacerse una casa de madera, siempre lo pregunta, aunque esté convencido, pero bueno, oye, el tema del fuego, ¿cómo va? Claro, por si acaso. Entonces, a ver, realmente, la madera sí que se quema, pero, a ver, aquí hay distintas cosas, ¿no? Como comentabas antes, tú cuando vas a hacer un fuego, metes troncos, pero también metes piñas, ramitas y realmente el fuego prende en las piecitas chiquititas que vas colocando alrededor, pues papeles o ramitas pequeñas y demás. Y cuando el fuego ya está funcionando es cuando empiezan a carbonizarse los troncos más grandes, que son los que tardan mucho más en quemarse, ¿no? En desaparecer de la hoguera. Entonces, en un incendio en una vivienda o en un edificio pasa lo mismo, independientemente de que sea de madera o de acero o de hormigón la estructura. Realmente el incendio va a empezar en las cortinas, en los libros, en elementos de la casa, en objetos que se puedan quemar fácilmente y rápido, o sea, en mantas, sábanas y demás. Cuando el incendio empieza durante el incendio va subiendo la temperatura, ya sí que llega un momento en el que la estructura pues, puede empezar a arder. Pero la madera tiene una ventaja súper interesante de cara a su comportamiento en situación de incendio, que es que nosotros sabemos perfectamente la velocidad a la que se va carbonizando esa pieza. Y además hay otra ventaja de la madera, que es que ella misma, conforme se va quemando, va generando una capa carbonizada que es 6 veces más aislante que el resto de la madera. Entonces, la sección interior que queda de la madera queda perfectamente utilizable, o sea, sigue manteniendo sus propiedades mecánicas. Entonces, al final nosotros conocemos perfectamente en cada minuto del incendio la viga, la sección de la viga resistente que está sujetando la edificación, digamos, ¿no? Entonces, realmente solo con ver nosotros lo conocemos. Entonces, aquí hay distintas estrategias en función de cómo, ¿sabes? Si quieres de tener madera vista en una vivienda y demás. Entonces, en función de lo que nos dice el Código Técnico, o sea, el Código Técnico es nuestra normativa de aplicación en edificación en España y la tienen que cumplir edificios de madera, edificios de cualquier material constructivo. Entonces, te dice, pues si es una vivienda, la estructura tiene que aguantar 30 minutos para que los ocupantes puedan salir, ¿no? Entonces, nosotros calculamos la estructura de madera para que aguante eso. Si tenemos piezas muy pequeñitas, más estrechas, pues tipo montantes de entramado ligero, que a lo mejor tienen 45 milímetros de sección, ¿no? Pues quizá los 30 minutos no los puedes resolver, bueno, de hecho, no, quizá no los puedes resolver con esa sección tan pequeñita. Entonces, lo que haces es protegerlos. ¿Cómo los protegemos? Pues con placas de yeso laminado, con tableros estructurales y demás. Entonces, en función de la cantidad de minutos que queremos que la estructura nos aguante al fuego, nosotros vamos colocando capas de protección, espesor, vamos aumentando el espesor de la protección. Si queremos que quede vista la madera, pues por ejemplo, en un edificio público o un forjado de celete, pues ya hay que calcular pues con la resistencia que necesita ese edificio en función de lo que nos dice el Código Técnico en función de las alturas y demás. Entonces, lo que hacemos es sobredimensionar la sección realmente para situación de incendio, porque luego las cargas ahí cambian y demás, o sea, no es un sobredimensionamiento tan bestia, porque al final las cargas en situación de incendio se reducen. Pero bueno, o sea, hacemos esa comprobación adicional. Entonces, resumiendo mucho, sería, nosotros tenemos una normativa que nos dice, pues en vivienda, si en caso de incendio, nuestra vivienda tiene que aguantar como mínimo, lo que sea, 60 minutos o 90 minutos para que le dé tiempo a evacuar esa vivienda, por ejemplo. Como sabemos que tenemos una madera que la velocidad de que se consume... De carbonización, sí. Exacto. De que se va carbonizando. Tantos milímetros por minuto, pues decimos, vale, pues nosotros necesitamos, en vez de esta sección, esto es una viga, ¿vale? Esto es la sección de una viga. Entonces, como por cálculo nos da que con esta sección de viga nos aguanta tanto, lo que vamos a hacer es esto. Y le hacemos un par de centímetros más grande. ¿Por qué? Porque se va a consumir esa parte
y cuando tengamos 2 centímetros o 2 centímetros y medio, o lo que sea, porque depende del tipo de madera, del tipo de árbol, ¿vale? Pues vamos a crear una capa de protección que ya no vamos a tener más problemas de incendio. Esa sería algo así el resumen. Eso es, tal cual. Y eso no lo podemos hacer con el acero, porque el acero, aunque tengamos esto, si se va consumiendo, se consume todo. Y no es que se consuma todo, es que después pierde totalmente la estabilidad. Mira qué bonita me están quedando las olas. Se pierde la estabilidad y se nos desmorona. De la madera sabemos que si nos consume esto, todo el interior sigue teniendo, no sé si exactamente, pero prácticamente... Sí, las mismas propiedades. Sí. De hecho, en acero se hacen las mismas, realmente se siguen las mismas estrategias que con la madera. Al final tienes que protegerlo. ¿Qué pasa? Que el acero al final, si está expuesto, falla. Falla porque de forma muy rápido y no avisa. La madera sigue manteniendo esas propiedades. Con el acero, cuando tienes estructuras vistas de acero en un edificio público, están o revestidas o con una pintura intumescente o con las pinturas que se van hinchando cuando sube la temperatura, claro, y lo que hacen es imitan un poco la protección natural que hace la madera alrededor de la viga, con esa carbonización. Exacto. De hecho, ahí, mira, te puedo comentar, a mí me coincidió pues debe hacer 5 años ya o 6 años, cuando se hizo aquí en Vigo la estación de trenes de Vigo, ¿vale? A mí me contrató una empresa, una subcontrata, que se dedicaba a pintar los pilares de los andenes. Suena pilares, pero son pilares de 10 metros y aparte inclinados, y cada pilar eran 32 metros cuadrados de pintura. A mí me contrató la empresa para supervisar esa pintura, bueno, la mano de obra también y todo. Y esa pintura, por ejemplo, sin entrar en muchos detalles, era una pintura que llevaba en 3 capas, cogía 2 milímetros y la idea era que se multiplicaba por 5 su espesor. Es decir, en caso de incendio, de 2 milímetros pasaba a un centímetro, ¿no? Sí, de 2 a 10, 2%. Sí. Pasaba a 10 o 11 o algo así, ¿no? Y pasaba a 10 para proteger, porque claro, si no fuera por esa pintura y, yo qué sé, explotar un vagón o hubiese un incendio en los andenes, es que se desmoronaría, pero toda la estación, porque esos pilares aguantaban la cubierta que pasa a ser, bueno, todo, pues ahí es una super mega estación de estas del AVE, bueno, los que están en Galicia la conocen perfectamente y los que están en España, pues una de estas super mega estaciones que hicieron para el tema del AVE. Y claro, requería esa superprotección adicional, superprotección, o sea, capas y capas. Claro, lo eché ahí claro. 3 meses, 3 meses pintando pilares. Es cierto que eran 250 pilares, ¿vale? 250 pilares de 30 y pico metros cuadrados. Y cada pilar, era una pasada, muchísimos botes de esa pintura intumescente. Pero claro, lo bueno es que la madera ya crea esa propia protección. De hecho, bueno, lo contabas en el post, o sea, los bomberos están más tranquilos cuando entran en un edificio ya no ardiendo, sino después de arder con madera que sin madera, ¿no? Sí, de hecho hay una imagen que sale muchas veces en conferencias sobre construcción con madera, es en el mismo incendio, o sea, después de un incendio, qué ha pasado con las vigas de acero y qué ha pasado con las vigas de madera. Ves las vigas de acero completamente deformadas, claro, y es muy habitual que las vigas de sección mayor, las principales de los forjados, aguanten, o sea, estén en pie, igual con una sección menor y carbonizadas, pero siguen estando. Entonces, como lo ves, es más fiable la estructura. En el acero, pues puede estar la viga ahí, pero no sabes si dentro de 2 minutos te va a fallar. Entonces, en ese sentido, claro, esa fiabilidad nos la da el conocer perfectamente qué le ocurre a la madera cuando se quema. Claro, es que, por ejemplo, una cosa es que arda la tarima o los muebles, pero es que, claro, es que no llega a hacer esa capa de protección porque es muy fina, pero nos da igual que arda. A ver, no queremos que arda nada, ¿no? Pero nos da igual que arda la tarima o un armario empotrado. Lo importante es que no arda la estructura y que nos dé tiempo a evacuar. Porque eso es. Arde todo, da igual que sea madera, que sea un ordenador o que sea lo que sea, ¿vale? O sea, es un incendio muy importante. Vamos a tener en cuenta que vamos a perder todo, ¿vale? Se va a perder porque es un incendio importante. Ya. No hay tiempo a evacuar, ¿vale? Nadie quiere que arda, pero por lo menos que las personas se salven, ¿no? Entonces, esa es la diferencia.
puede arder la madera si son cosas finas, y dicen, los pelos también arden, ya, es que están diseñados para que ardan. Claro, claro. Pero en el tronco, ¿cuántas veces estamos ahí? Que no se quema, que no se quema, que no se quema. Cerillas. Cuesta más, peles, eso es. Las pastillitas y de no se quema. Claro, ¿cuándo conseguimos que se quema? Cuando dentro de la chimenea, que está diseñada para eso, cogemos una temperatura de 400, 500 grados, no lo sé, igual por ahí. Cuando conseguimos mucha temperatura y fue por todas partes y le abrimos el tiro y circula el aire y se quema, ahí sí. Claro, pero tienen que cumplirse todas esas condiciones al final. Entonces, bueno. Claro, y como yo un poco tupida ya ni arde. Claro, pero yo siempre explico este tema de hacer el símil un poco con la hoguera, porque al final es algo que siempre, o sea, todo el mundo ha hecho un fuego, ¿no? Siempre. Entonces, es muy fácil hacer la comparación y se entiende bien. Lo que pasa es que, bueno, pues esos mitos los tenemos grabados ahí en el subconsciente en algún sitio y cuesta quitarlos. Y sobre todo cuando tú ya estás, convencido, digamos, del tema, te toca volver a luchar con gente que te dice, bueno, te vas a hacer una casa de madera, pero esto... Y entonces ellos también van, bueno, no, es que pasa esto. Entonces, muchas veces... estos temas que nosotros explicamos a los clientes, ellos también lo explican, claro, poco a poco. Sí, totalmente. Es que totalmente. Estoy pensando que tú me quieres engañar. Me estás diciendo que la madera se quema, crea la capa y aguanta, pero ¿qué aguanta si la capa? Tercer mito, es un introducto. Sí. Tercer mito, la madera no aguanta nada. Una cosa es que quieras hacer un bungalow o un kiosco al lado de la playa, pero la madera que resiste. ¿Se pueden hacer casas reales de madera? Sí, se puede. Tiene poca resistencia. Bueno, convénceme. No. A ver, aquí hay varias cosas. O sea, nosotros trabajamos con madera que viene de bosques, pero no toda la madera se puede utilizar en estructuras. Nosotros la madera que utilizamos en estructuras sabemos perfectamente las características mecánicas que tiene, ¿no? Sus valores de resistencia, sus valores de compresión, de tracción y demás. Entonces, esa madera está clasificada estructuralmente, o sea, se clasifica de forma visual según defectos y demás, y la madera que llega a la obra, esas vigas de madera laminada que están en obra, sabemos que aguantan, que son GL24H, por ejemplo, que es lo más habitual, ¿no? Entonces, ese 24 es la resistencia a flexión de esa pieza de madera, resistencia característica. Entonces, la madera tiene una ventaja con respecto a otros materiales que es que tiene una relación resistencia-peso muy buena. O sea, es un material que podemos trabajar. A ver, una viga, pues bueno, la puedes mover, una viga de madera la puedes mover pues dependiendo de la longitud, por supuesto, pero de forma más fácil que una viga de acero, por ejemplo. Entonces, eso va a llevar varias ventajas. Va a ser una cimentación mucho más sencilla, ¿no? Menos costosa. Nos va a resultar más fácil trabajarla y además, como comentaba antes con respecto al tema de incendio, realmente una estructura de madera tiene que cumplir los mismos requisitos técnicos, se le exige lo mismo que a una estructura de hormigón o de acero. Entonces, nosotros como técnicos, de hecho, yo aparte de Camium también trabajo en Escuadría, fundamos una ingeniería especializada en estructuras de madera y trabajamos para otros arquitectos y otras empresas calculando edificación, viviendas, edificios y demás. Entonces, lo que hacemos es justificar que esa estructura es suficiente para los requisitos que nos pide la normativa. Así que si es fiable, se pueden construir edificios. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados a ver madera en bungalows de campings, pues construcciones entre comillas reguleras, ¿no? Que, claro, con secciones muy pequeñitas, no muy cuidadas, y extrapolamos eso a una vivienda y realmente no. O sea, una vivienda se construye de otra forma. Si tú trabajas con madera y además estás en una empresa que hace infinitos cálculos en madera y me dices que te está jugando tu prestigio, tu seguro y tu porvenir trabajando con madera, te voy a creer. O estás muy loca, te voy a creer. Pero bueno, la clave es esa, que todo depende del tipo de madera, del tipo de situación, de las luces, del ancho, del espesor, de todo. Es que hay sobre tipos de madera, de esto que decías, el GL24 y todo esto, también te voy a preguntar en el siguiente vídeo que hagamos. Vale.
la madera laminada y sobre todo sobre el CLT, que me tienes que contar muchas cositas sobre CLT. CLT es madera contralaminada, ¿vale? Que se vea en el siguiente vídeo. Bien, vale. La madera no arde. Cortar árboles no es malo si proviene de bosque sostenible y tiene buena... Nos quedan menos ya. Nos quedan menos mitos, sí. Eso está bien, pero se pudre, ¿no? Es que la madera toca un poco el agua y al mes, por no decir a la semana, se acaba pudriendo y se desmorona todo, ¿no? A ver, aquí entra la mano del técnico. Es muy importante el detalle constructivo y cómo se resuelva la estructura, una fachada de madera y demás. Entonces, hay varias cosas. La madera es un material natural. Entonces... Perdón, como paréntesis. Mira que yo soy muy fan de los detalles constructivos, ¿eh? Ya lo sé. En varios vídeos he hecho varias publicaciones. Yo soy muy fan de los detalles. Estos corta y pega que hacen muchos arquitectos, ¿vale? Y que, claro, el propietario nunca se fija en los detalles constructivos. Y para mí es súper, mega, hiper importante los detalles constructivos, porque aparte yo lo necesito como aparejador para que se hagan en obra. A partir de este paréntesis puedes seguir. Perdona. Totalmente. No, y es verdad. Y en madera, de hecho, cobran muchísimo más importancia, sobre todo por este tema que dices, de si la madera se pudre o no. A ver, la madera es un material natural, entonces se degrada de forma natural pues, si está sometida a unas condiciones ambientales, ¿no? Entonces, la madera, si está, bueno, sobre todo es el tema de la humedad. Si la madera está muy húmeda durante muchísimo tiempo, puede tener más posibilidades de que pueda ser atacada por un agente xilófago. Sobre todo, lo que nos preocupa siempre, o sea, tenemos que tener cuidado con eso, es el tema de los hongos de pudrición. Los hongos de pudrición al final favorecen, si atacan a una pieza de madera, pueden favorecer que otro tipo de insectos xilófagos puedan entrar a comerse esa pieza de madera. ¿Qué pasa? Que aquí hay un tema importante, que es la humedad de la pieza, a la que está esa pieza. Si la madera se puede mojar, no hay ningún problema en que se moje, pero siempre se tiene que poder secar. O sea, si nosotros, bueno, a ver, depende, claro, o sea, si nosotros no hemos considerado que las piezas de la estructura de madera se tienen que mojar y se mojan, ahí podemos tener un problema. Pero si la madera, por ejemplo, de una fachada se moja, pero está bien ventilada, se puede secar, es una madera adecuada para esa situación de uso. En la construcción y en el diseño de edificios de madera cobra mucha importancia dónde está la pieza ubicada. O sea, se llama clase de uso, que es la situación de la pieza en la estructura. Entonces, si esa pieza está en un interior protegida de la lluvia, que rara vez se va a mojar, o sea, prácticamente nunca, siempre va a estar seca, no vas a necesitar ningún tratamiento adicional ni ninguna protección extra. En general, las estructuras interiores de las viviendas siempre están en una clase de uso 1, que es la mejor, digamos, ¿vale? Eso es. Pero, por ejemplo, si nos vamos a un porche, el pilar del porche, que queda como en la esquinita, ese pilar se va a mojar con la lluvia. Si ese pilar está en Galicia, orientado a sur, eso es, que llueve en diagonal. Los del resto de España y el resto del mundo, en Galicia llueve del agua, así. E incluso a veces para arriba, depende de la corriente. Totalmente, claro. Entonces, sí. ¿Eso estaría en clase 2? Eso estaría en clase 3, que sería el pilar. Claro, las vigas de ese porche están cubiertas, pero al exterior, o sea, la humedad ambiente va a ser más alta que la dentro de la vivienda, pero la de ese pilar, que va a estar frecuentemente húmedo, va a ser una clase 2. Bueno, ahí hay luego distinciones, ya si nos ponemos más exquisitos, hay que distinguir entre clase de uso 3.1 y 3.2, ahí hay diferencia. En Galicia, que siempre, o sea, llueve, no siempre, pero bueno, yo nací en Madrid, entonces estoy acostumbrada a otra cosa. Claro. No, noticia, una chica de Madrid está diciendo que no siempre llueve en Galicia, ¿vale? Aquí en Galicia decimos que los de fuera dicen que llueven todas menos el Sanxenxo. Hay las noticias, hay la playa de Silgar y en Sanxenxo no pueden venir todos que no llueve. El resto de Galicia que no vengan que llueve. Ojo, yo vivo en Santiago, bueno, cerca de Santiago, en Ames, y es pasar, o sea, ir hacia el sur o moverte un poquito de la nube de Santiago y ya hace bueno.
Aquí en Santiago no, pero bueno. Yo, estoy en Pontevedra, cerca de Vigo. Cuando estudiaba en Coruña, me atravesaba toda Galicia en el tren. Ir y volver y todo. Entonces, yo cuando pasaba por Santiago, llovía, después me iba hacia Coruña y ya no llovía. Y a volver lo mismo. Y aparte molaba porque yo iba en el tren con mi mujer. Con mi novia en esa, que ahora es mi mujer, ¿vale? Y entonces ella se quedaba en Santiago. Entonces íbamos en el tren y dice, ella estaba rezando en el tren. Parece que hace bueno. Veíamos la nube, nos acercábamos, empezaba a llover, pues voy a tener que coger el paraguas. Se va a acabar. Después, hay que cogerlo siempre. Acaba la lluvia, le mandaba un mensajito. Mira, que aquí no llueve. Mensajito no, perdón, la llamaba por teléfono, que antes no había mensajito. Sí. Pues aquí no llueve, ¿tuviste mal? Totalmente. Todas las semanas, o sea, Santiago era, yo no sé si era que llovían 300 días al año o... Sí. No, y te lo digo con seguridad, depende un poco del año. Este año está siendo un poco terrorífico, y el año pasado también. Y a mí enlazar varios días de lluvia también me afecta un poco. Pero aún así, en Santiago hay construcciones con madera. Eso es, claro, pero hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y con nosotros como técnicos realmente podemos diseñar las estructuras y las piezas, aunque no sean estructurales, pues de una fachada y demás, teniendo en cuenta este tipo de cosas. Además, es un tema bastante extenso, que da para, un montón de vídeos realmente hablando sobre esto, pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer es separarnos del suelo, porque la humedad nos va a venir del terreno, ventilar las piezas en la medida de lo posible y tener cuidado de elegir bien la especie. O sea, como hay millones de árboles y distintas especies, o sea, no es lo mismo un castaño que un abeto, que un pino y demás. Entonces, en cuanto a temas de durabilidad es lo que aguanta de forma natural esa especie en unas condiciones exteriores. Pues realmente, por ejemplo, un castaño tiene una mayor durabilidad natural que un pino. Entonces, si queremos colocar un pino al exterior, pues tendremos que darle un tratamiento protector para mejorar esa durabilidad natural que tiene la madera de pino. Claro. Si no queremos hacer eso, tendríamos que ir a una especie que ya de por sí responda bien al exterior. Claro. Sí, esto lo había visto yo en el curso que había hecho de madera. O sea, si nosotros tenemos un alero con una viga volada, la viga que se puede mojar, pero que evacúe el agua por gravedad, por ejemplo. O si no se puede por gravedad, pues por ventilación. Pero que no que haga ya un encuentro, lo hablas de los encuentros, un pilar así y un enlace así, y en este huequín de aquí acaba almacenando agua, porque al final sí que se puede producir la pudrición. Sí, total, claro, eso es, porque al final si tú dejas superficies horizontales en las que se pueda acumular el agua de lluvia y no se pueda secar o tarde más en secarse, esa pieza de madera en esa zona va a quedar más húmeda. Entonces, por ahí es por donde podría en un futuro empezar una pudrición. Claro. Y con respecto a abajo lo mismo. Como nosotros, igual que hacemos un forjado sanitario para separarnos del suelo, para que no nos suba el agua por capilaridad, si tenemos un pilar, lo separamos con un dadito de hormigón o con algo de acero, por ejemplo, algo así, que lo separamos, pero 1 centímetro, 2 centímetros, para que no supe el agua, porque aparte, claro, por la propia estructura de las fibras, chuparía el agua para arriba. O sea, está acostumbrado, durante su vida el árbol, sube la savia, baja y todo esto, ¿no? Entonces, hay que separarlo, hay que tener mucho cuidado con esos encuentros. Lo que dices tú, aquí podríamos hablar durante tropecientas horas, creo que ya lo hablas me imagino que lo hablas en alguno de esos cursos en los que participas, pero bueno, básicamente es eso. Si nosotros tenemos una especie que aguanta, además de hacer todos estos encuentros, necesitamos una especie que aguanta, si no lo aguanta de forma natural, lo tratamos, hay muchas formas de aguantar, sea en autoclaves, sea con productos superficiales o como sea. Tampoco nos vamos a meter mucho, pero la idea es esa. Tenemos que conseguir que la madera no se pudra y hay muchos tipos de madera. Si es una madera mala, si es una madera no adecuada, sí que se puede se puede pudrir, perdón. ¿Cómo estoy hoy? Se puede pudrir. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, evitar que no que entre en contacto con el agua, sino que evacúe esa agua y coger una especie adecuada, ¿vale? Es que generalizar la madera es mala, es que hay muchos tipos de madera.
¿vale? Claro, y la madera no es mala, o sea, hay maderas que valen para unas situaciones y otras que valen para otras. Igual que pues para distintas situaciones tú eliges un material constructivo diferente, una lámina impermeable de cierto tipo en unas zonas o en otras. Entonces, con la madera es igual, al final tienes que escoger, o sea, tú no puedes generalizar y decir, vale, esto es de madera, no. Como técnico tienes que decir la especie o prescribir una especie que te dé resultado, ¿no? Y funcione bien en esa situación. Claro, perfecto. Y ahora ya para acabar, ya que pusimos la madera en el exterior, que se puede mojar, pero tiene que evacuar el agua, pero en el exterior, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa ¿Qué a la madera? pasa? Tienes que estar todas las semanas dándole una pintura protectora, ¿o no? El Seguro. mantenimiento todos los días. Lijando, protegiendo. Las ventanas de madera son horribles, las estructuras son horribles, porque tiene un mantenimiento a saco. Cuéntamelo tú. A ver, ¿qué haces para mantener la madera? Yo te cuento. Aquí hay que decidir, hay que saber que la madera, el envejecimiento de la madera siempre, independientemente del producto que le des, va a tender, porque el producto envejece así, a ponerse gris, ¿no? A grisarse con el paso del tiempo. Pues es lo mismo que a nosotros, cuando envejecemos nos salen canas, exactamente igual. Entonces, a la madera se va a grisar cuando está expuesta al sol, a la radiación solar directa y a la lluvia. Entonces está al exterior, o sea, una fachada de madera se va a grisar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, por un lado, tenemos que valorar si nos gusta ese agrisado natural de la madera. Si nos gusta ese aspecto, no hay que hacerle nada especial. Bueno, a ver, aquí luego hay matices, ¿no? Pero no nos tenemos que preocupar en exceso del tema del mantenimiento. ¿Por qué? Las Porque propiedades, digamos, mecánicas se mantienen igual, aunque se eso es. degrade. Claro, eso es, eso es. Se va reduciendo, nada, algunas micras de espesor por erosión, de agua, de lluvia, de viento y demás, y por el sol, pero no es representativo, o sea, no afecta a las propiedades mecánicas de las piezas. Bien. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos que esa madera mantenga el mismo aspecto, el color y demás que al principio, ahí sí que vamos a tener que hacer un esfuerzo extra por temas de mantenimiento. Entonces, ahí tendremos pues que aplicar un lasur, un barniz o demás, lo que sea. Pero ahí sí que vamos a tener un mantenimiento mayor porque estamos luchando contra lo natural de la madera, que es envejecerse y ponerse gris. Entonces, en ese sentido, vamos a tener el mantenimiento que nos requiera ese producto de acabado. Claro, vale. Tenía entendido que, bueno, también lo mismo de hablar en cursos y todas estas dudas, el mantenimiento, que tampoco es que sea que hay que lijar, por ejemplo, la forma la peor, la más desfavorable, que es una fachada sur en madera, ¿vale? Eso es. Entonces, que tampoco es que todos los años tengamos que lijar la madera y darle una pátina de lo que sea protectora, sino que sí que una vez construida y como la madera la está sacando del árbol, del aserradero y poniéndola en obra, sí que además del tratamiento que le das al hacer la obra, al año está bien darle otra capa protectora y todo eso. Y después tienes que esperar tiempo, o sea que no hace falta hacerlo todos los años. Y que la idea es que darle una capa protectora antes de que se deteriore mucho, porque si se deteriora mucho y quieres volver al estado original, sí que tendrías que ponerte a lijar y sacar ahí un poco las cosas. Claro, malas, digamos, ¿no? Claro. A ver, va a depender un poquito del tipo de producto. Ahora, pues todos los productos han mejorado. Nosotros tenemos la imagen de esa pintura o el barniz desconchado en las ventanas y en las puertas, ¿no? Que hay que lijar y volver a aplicar y demás. ¿Cuál es la tendencia ahora? Pues aplicarle un lasur al agua que protege la madera de esa radiación solar, ¿no? Y, tarda más esa madera en envejecer, en ponerse gris. Entonces, esos lasures, más o menos, bueno, depende un poquito del tipo de aplicación, de si cubre mucho o no cubre mucho la madera, si tiene, si es solo un lasur superficial incoloro o si tiene pigmento, pues ya ahí va a depender un poco del mantenimiento. Pero realmente suele oscilar, hay un abanico muy grande, ¿no? Pero en torno a 5 o 10 años
pero hay que limpiarlo, o sea, tú tienes que limpiar habitualmente la fachada de madera, pues una vez al año, o sea, como las ventanas, ¿vale? O sea, todo tiene mantenimiento al final, las ventanas hay que limpiarlas y demás, pues con la fachada de madera pasaría algo parecido. Tú tendrías que limpiar la suciedad y dejarla un poco limpia, y esos lasures están pensados para que con el mismo producto, el mismo fabricante te vende un producto que se aplica directamente con un trapo. Pero bueno, va a depender mucho, o sea, ahí no podemos generalizar porque va a depender del tipo de producto de acabado que demos. Vale, pero de todas formas serían productos que incluso puede aplicar el propio propietario. No tienen que venir especialistas y gastarte un dineral en aplicarlo. Por ejemplo, las ventanas de madera, que era un tema que la gente de hecho no las colocaba por temas de mantenimiento y demás, ahí pues se ha pasado al PVC o al aluminio, se pueden colocar ventanas de madera y ahora no necesitas lijar y volver a pintar cada 5 años las ventanas, sino que la aplicación es como una especie de producto de limpieza que repone las micras que han desaparecido de ese producto inicial que se le había aplicado a la madera, de ese lasur, y directamente el propietario con un trapito lo va reponiendo. Y sí que, pues una vez pasados unos años, se tendría que volver a aplicar el producto protector, pero igual va a depender un poco, pero en torno a 10, 12 años o así, dependiendo también de la orientación. Unas ventanas al norte van a envejecer mucho mejor que unas ventanas al sur expuestas al sol y a la lluvia directa. Pues eso tenía entendido yo, que es la gente en general, vale, yo voy a generalizar y tú no lo haces, yo sí. Lo que más le asusta, por lo menos por lo que he escuchado yo, ya no es lo del pasar este producto, sino ponerse a lijar ventanitas, recovecos, esto y todo. Y claro, y eso no es así, o no tiene por qué ser así, si no dejas pasar tropecientos años, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Y después te digo una cosa, con respecto al mantenimiento y la fotodegradación. Lo comentabas tú en un post o algún artículo, en algún sitio. Esa manera grisácea, que acaba quedando así un poco gris, que no tiene por qué ser malo. Evidentemente es para gustos, pero si tú estudias bien el proyecto y colocas la madera de forma de que todo va cogiendo un color más o menos uniforme, sea más gris o menos gris o lo que sea, que se pueda aprovechar ese diseño. Yo, por ejemplo, este verano estuve en ONS, ¿vale? En ONS se ha hecho un super mega camping, todo con madera, o prácticamente todo con madera, que la madera va envejeciendo, pero es que queda súper chulo, es que queda precioso. Pero tanto la recepción como las tarimas de los glampings, ¿vale? Ahora se le llama así. Sí. La zona de usos de los lavaderos, como los baños, como todo. Y es que queda la cafetería, es que queda precioso, queda precioso. Claro, a mí ese tema me encanta, o sea, me alucina. El tema de poder encajar el diseño constructivo, ¿no? Con el diseño constructivo, tratar de plasmar cómo se va a envejecer la madera, o incluso el problema con la madera cuando envejece es que nos choca que envejezca de forma diferente. O sea, que la parte que está cubierta por el alero quede con el color inicial, que la parte que está intermedia nos quede más gris, que la parte de abajo salgan hongos más oscuros o verdes. Entonces, eso es lo que choca al propietario. Bueno, y a mí también. O sea, cuando veo una fachada de madera así... Bonito no es, o sea. Claro, te da una sensación como de descuidado, ¿no? Eso es. Pero no le afecta a la madera. O sea, realmente no es un problema técnico, ¿vale? Claro, sí. Entonces, si tú empiezas a ver proyectos de cómo se tratan estos temas en Centro Europa o buscas sobre este tema y ves pues que quizá levantando la madera del suelo, esa fachada la dejas un poquito levantada del suelo, colocas una capa de grava alrededor, pues ya vas a reducir esas manchas oscuras, por ejemplo, que te salen abajo. Igual no tiene por qué ser todo de madera, sino que puedes jugar con otros materiales, entonces poner la madera allí donde se va a envejecer mejor, dependiendo también del cliente que tengas. O sea, si al cliente le gusta, pero no quiere mantenimiento, pero le molesta que la madera envejezca de forma diferente, pues igual se puede ir a este tipo de estrategias.
Bueno, hay mucha, o sea, muchísima documentación sobre este tema, muchísimas pautas de diseño que se pueden aplicar a la construcción y, por supuesto, luego pues está la mano del técnico, ¿no? De que esos aleritos los resuelva bien, que coloque las albardillas donde las tiene que colocar, pero eso ocurre también en fachadas en mortero, por ejemplo. O sea, tú empiezas a ver, a fijarte, ¿no? Paseando por la calle y vas viendo pues el goterón que no está bien resuelto y entonces te deja una mancha negra al lado, o los aleros, pues tienes un canalón roto y entonces el agua cae por toda la fachada, claro, manchándote toda la fachada de negro. Pero eso la gente lo tiene como más asumido, ¿no? Que, bueno, no es el problema del mortero, sino es del canalón. En una fachada de madera... O del tiempo. Sí, o del tiempo. Bueno, es que es una casa vieja, claro. Claro, pero es razonable. Pero en la madera, todo este tipo de problemas no es que es madera. Y dices, bueno, ya, pero es que aquí alguien hizo un canalón regular. O no pensaron que había que hacer un goterón en esa zona. O dejaron muy pegadita la chapa y entonces escurre la madera, el agua de la cubierta por ahí. Sí. Pues todas esas cosas hay que pensarlas, bueno, casi estamos un poco más obligados a tratarlas con más cariño en los proyectos, porque sabes que si hay algún problema se le va a achacar al material, ¿no? O vas a ser el loco de, claro, me dijo que pusiese madera y ahora tengo esto. Tú tienes la culpa, pero es solo de decirle que ponga un material malo, pero el material malo es la madera. Claro, claro, y ahí está la mano del técnico, volvemos otra vez al tema de los detalles constructivos, de resolver bien esos encuentros. Encuentro con el terreno, encuentro con los aleros, resolución de cómo se evacúa el agua de lluvia de las cubiertas, o al final, pues nosotros ahora estamos terminando de cerrar un proyecto de ejecución con todo este tema de detalles constructivos. Y claro, los detalles constructivos no se resuelven en un día, o sea, llevas mucho tiempo pensando y igual pues se te va una mañana completa en decidir cómo ventilas la cámara ventilada de la cubierta por el alero para que no se vea y tal y quede bonito. Claro. Bueno, esos puntos hay que resolverlos bien. Más que vale decidir, o sea, definir bien ese detalle constructivo, porque si no, cuando vaya yo a obra y se lo tenga que explicar, primero tengo que deducirlo yo y después explicárselo a alguien pintando en un pilar, con una libreta, cogiendo piezas y decir esto va así, va así, va así. Y al final cada uno interpreta lo que sea. Aparte que a lo mejor uno lo entiende y después lo ejecuta otro y lo vuelve a hacer. Sí. Ahí ya entramos los técnicos en dirección de obra, dirección de ejecución de obra y todo sí, eso. Es importante. El proyecto es importantísimo, pero la dirección de obra también. O sea, al final hay que hacer equipo. Oye, María, pues hemos visto los 5 mitos, creo que quedan desmontados, eso espero. Tengo más dudas, pero te voy a emplazar al siguiente vídeo, ¿vale? Vale, genial. Muchas gracias por todo, muchas gracias por estar aquí y oye, a vosotros gracias por ver este vídeo y por todo. Un saludo. Hasta luego, muchas gracias.